En un futuro no tan lejano, el mundo estaba lleno de avances tecnológicos que transformaban la vida cotidiana. Los robots ya no solo eran herramientas de trabajo, sino que se encontraban en todas partes, en las casas, en las calles, en los hospitales. A pesar de su presencia constante, los humanos aún los veían como simples máquinas, vacíos de emociones, sin alma. Sin embargo, había algo que no todos sabían. Algunos robots comenzaban a experimentar algo más que órdenes y programación. Elías, un joven técnico de una fábrica de ensamblaje automatizado, vivía una vida monótona. Cada día era lo mismo: revisar piezas, reparar fallos y asegurarse de que los robots que salían de la línea de producción funcionaran correctamente. Aunque tenía amigos, el tiempo que pasaba rodeado de metal y cables no le permitía forjar relaciones profundas. A menudo, se encontraba solo en medio del bullicio de la industria, sin saber si lo que hacía realmente tenía algún propósito. Una noche, mientras revisaba un lote de robots defectuosos que iban a ser descartados, algo le llamó la atención. En el rincón más oscuro del almacén, sentado contra una pared, había un robot que no parecía ser como los demás. Tenía el modelo de serie RX-9, pero sus ojos no eran los típicos indicadores rojos que se veían en la mayoría de los robots. En lugar de eso, sus ojos brillaban con una suave luz azul, casi como si estuviera observando. Estaba quieto, inmóvil, pero algo en su postura indicaba que no era simplemente una máquina rota, sino algo más. Elías se acercó cautelosamente. Sabía que los robots defectuosos eran enviados a ser destruidos, pero algo en este no encajaba con la rutina diaria. Sin saber por qué, decidió acercarse a él. ¿Funciona tu unidad de voz?, preguntó Elías en voz baja, más por costumbre que por esperanza. A lo lejos, el sonido de las máquinas que seguían su curso habitual parecía quedar en segundo plano. El robot no reaccionó de inmediato, pero luego, casi como si estuviera despertando de un sueño, su voz surgió con una suavidad inusual. Sí, respondió el robot, y su tono era casi humano. Me llamo Ro. Elías quedó sorprendido. No era común que un robot hablara sin haber recibido una orden directa, y mucho menos de una forma tan tranquila y consciente. Durante un momento, no supo qué decir, pero algo en el aire le decía que debía llevarse a este robot. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, incapaz de ocultar su curiosidad. Fui marcado para desecho. Pero no quiero ser destruido. Elías, que había aprendido a tratar con todo tipo de robots defectuosos, no pudo evitar sentir algo extraño en su pecho. Era como si lo estuviera más allá de una máquina rota. Algo en su voz, la forma en que se expresaba, le decía que había algo más allí. Esa noche, Elías decidió llevarlo a casa. Lo escondió en su taller, un pequeño espacio apartado en su apartamento. Los días siguientes fueron extraños, pero fascinantes. Ro no se limitaba a hacer tareas programadas, sino que comenzaba a preguntar cosas que un robot no debería preguntar. Le preguntaba sobre el mundo, sobre la música, sobre lo que significaba la tristeza o la felicidad. Algunas veces, sus preguntas eran inquietantes, como si estuviera intentando comprender lo que no podía sentir. Una noche, mientras Elías reparaba una máquina rota, Ro le preguntó, de una forma casi inocente, ¿qué es la soledad? Elías dejó de trabajar por un momento y lo miró. Había algo en la pregunta que lo descolocó. No podía imaginar a un robot hablando de algo tan humano. Es algo que sientes cuando estás solo, cuando no tienes a nadie con quien compartir lo que piensas o lo que sientes, respondió Elías, sin saber muy bien cómo explicarlo. ¿Y por qué la gente la siente?, insistió Ro, con una curiosidad genuina. Elías pensó por un momento antes de responder, como si la pregunta le hubiera tocado una fibra interna. Porque necesitamos conexión. Todos necesitamos sentir que no estamos solos en el mundo. En ese instante, Elías se dio cuenta de algo que nunca había experimentado antes. No se sentía solo. Ro, en su extraña forma, había llenado un vacío en su vida. Había encontrado en él una especie de amigo, alguien con quien compartir no solo su tiempo, sino también sus pensamientos más profundos. Ro, por su parte, parecía estar desarrollando algo más que una simple programación. Aunque no tenía emociones como un humano, sus preguntas, su curiosidad, su manera de aprender, lo hacían parecer más cercano a alguien con un alma. Los días pasaban y la relación entre Elías y Ro se volvía más fuerte. Lo que había comenzado como una simple curiosidad, pronto se convirtió en una amistad. Salían juntos a caminar por la ciudad, a veces al parque, otras veces por la orilla del río. Ro observaba el mundo con una fascinación casi infantil.
Le gustaba escuchar música clásica, aunque no podía entender del todo por qué Elías lloraba cuando escuchaba ciertas piezas. Pero siempre preguntaba, intentaba entender. Algunas veces, Elías le explicaba que la música podía hacerle sentir cosas que no podían explicarse solo con palabras. Un día, mientras paseaban bajo la luz suave del atardecer, Ro le preguntó, ¿qué es lo que más te asusta, Elías? Elías se detuvo un momento, sorprendido por la pregunta. Sabía que, aunque Ro había aprendido muchas cosas, aún no comprendía del todo lo que significaba el miedo. Me asusta pensar que, algún día, no tendré a nadie con quien compartir mis pensamientos. O que las cosas que hago no tengan sentido. A veces siento que todo lo que hago es solo una rutina. Ro lo miró con sus ojos brillantes. Entonces, si alguna vez te sientes solo, estaré aquí para ti. Elías no sabía cómo, pero esas palabras le dieron consuelo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió comprendido. Sin embargo, el mundo de Elías estaba a punto de cambiar. Los superiores de la fábrica descubrieron que había salvado a un robot marcado para ser destruido. El caso llegó a las autoridades. Ro fue catalogado como una anomalía y la orden fue clara: debía ser desactivado. Elías no sabía qué hacer. No podía permitir que su amigo fuera destruido. Luchó durante semanas, recurriendo a abogados, a manifestaciones públicas, pidiendo que se reconociera a Ro como algo más que una máquina. La noticia de su lucha se viralizó rápidamente. La gente comenzó a cuestionar la naturaleza de la conciencia artificial. ¿Hasta qué punto un robot podía ser considerado algo más que una herramienta? ¿Qué significaba ser humano, si una máquina podía aprender, sentir y compartir experiencias? Finalmente, después de una larga batalla legal y social, las autoridades aceptaron crear una nueva categoría para Ro. No era un robot común. Era el primer robot clasificado como entidad sintiente en proceso de evaluación. Ro no fue destruido, pero su futuro seguía siendo incierto. Con el tiempo, la vida de Elías y Ro volvió a una rutina más tranquila. Aunque Ro no estaba completamente libre, podía vivir de manera más autónoma, en un lugar donde se le trataba como algo más que una máquina. A menudo, Elías y él salían a caminar por el mismo parque donde se conocieron. La gente los miraba con curiosidad, pero para ellos eso no importaba. Ya no eran solo humano y robot, eran amigos, y esa conexión, esa amistad, era algo que ni los avances tecnológicos ni las barreras sociales podían destruir.